La pintura es uno de los medios de expresión más influyentes que han acompañado a la humanidad desde sus inicios. A través de los años, han habido verdaderas obras de arte que han cautivado a millones de personas. Por otra parte, existen pinturas muy extrañas, las cuales perturban a todo aquel que las contempla. El siguiente iceberg trata de eso, las pinturas más aterradoras de la historia. Como siempre, si te gusta mi contenido me ayudarías mucho a crecer, si le das like al video, te suscribes activando la campanita y lo compartes con tus seres queridos. Sin nada más que agregar, empecemos con el nivel 1. El Grito es el título de 4 cuadros del noruego Edvard Munch. La versión más famosa se encuentra en la Galería Nacional de Noruega y fue completada en 1893. Todas las versiones del cuadro muestran una figura andrógina en primer plano que simboliza a un hombre moderno en un momento de profunda angustia y desesperación existencial. El paisaje del fondo es Oslo, visto desde la colina de Ekeberg. La Duquesa Fea es un cuadro del pintor flamenco Quinten Massís, realizada cerca de 1513, al óleo. Es un retrato satírico de una mujer aristócrata que de forma inapropiada trata de recrear su juventud con un atuendo fuera de su edad. Las malformaciones en la mujer se deben a que sufría de la enfermedad de Paget, que ocasiona destrucción y regeneración ósea deforme en los huesos. La pesadilla, o el incubo, es un extraño cuadro de Johann Heinrich Fuseli, o como le llamaron los ingleses, Henry Fuseli. En el lienzo vemos una mujer dormida, poseída por un incubo, demonio que aparece en los sueños eróticos. Al fondo, un terrorífico caballo observa la escena onírica, construida en un ambiente teatral. Medusa era tan fea que convertía en piedra a quien la mirase. Perseo, muy listo, pulió su escudo, que le sirvió de espejo, y así pudo decapitarla. Caravaggio muestra aquí la cabeza de esta encantadora señora, en la que se puede apreciar las serpientes que tenía como cabellos. Es el momento justo en el que pierde la cabeza, y Medusa está entre enfadada y sorprendida. En vez de pintar la obra directamente sobre el escudo, Caravaggio prefirió pintarla sobre el lienzo y luego pegar la tela al escudo. Como modelo, utilizó su propia cara, ya que por lo visto, el pintor tampoco era excesivamente agraciado. Salomé con la cabeza de Juan el Bautista es un cuadro de Caravaggio, realizado en 1607. El cuadro muestra a Juan el Bautista tras ser decapitado, algo muy común en la pintura barroca italiana. Salomé lleva la bandeja con la cabeza del santo, pero está con una expresión de vacío absoluto, ligeramente apartada del tema y sin dar muestras de repulsión, alegría o arrepentimiento. Simplemente está ausente de lo que ha ocurrido. Por otra parte, el verdugo no muestra la frialdad que exige su profesión, sino que mira con expresión concentrada y áspera la cabeza del muerto. En su mirada podemos encontrar reprobación. Pero además aparece un tercer personaje no identificado, una vieja que retuerce sus manos ante el asesinato consumado. Se ha creído que hace referencia al destino o a las parcas que cortan los hilos de la vida del hombre, pero nada es seguro. Un cuadro desquiciado que pone a prueba las más horribles pesadillas. Un rostro descarnado se observa en todo el lienzo, listo para desgarrar nuestro inconsciente y convertir en realidad nuestros horrores. Con influencia del surrealismo, Raab transformó el horror en realidad a través de esta pintura. Para comprender el trabajo de Bacon, es importante saber que en sus obras disecciona el cuerpo humano. Por ello es que, uno de los cuadros más impactantes y que más revisiones tuvo por parte del artista, alrededor de unas 50, es el estudio del retrato del Papa Inocencio X de Velázquez, de 1650, en el cual se observa al Papa Inocencio X en una actitud retadora y poderosa. El uso de tonos en contraste, morado y amarillo, por ejemplo, da un realce al personaje, destacando las pinceladas gruesas y difuminadas del fondo, la figura realza, y parece emerger de entre la cortina sombría, de pintura rústica utilizada, con principal protagonismo en su rostro y manos del Papa, por el impacto que causa a primera vista el verlo. Como era muy habitual en la obra de Bacon, el grito no se oye, pero se ve.
En 1938 Frida Kahlo pintó 2 cuadros similares con el mismo tema. Esta pintura representaba a una niña, que se cree que era la propia Frida a la edad de 4 años, que llevaba una máscara de calavera. Este tipo de máscara es una tradición en el festival anual mexicano Día de los Muertos, donde se celebra la muerte en lugar de llorar. La pequeña sostiene en sus manos una flor amarilla, que se asemeja a la flor de tajete que los mexicanos ponen en las tumbas en la fiesta del Día de Muertos. Ella está sola en un vasto campo vacío, bajo un cielo sombrío. A sus pies hay una máscara de tigre de madera tallada, similar a la que cuelga en el comedor de la casa de Frida. Ambas máscaras no parecen apropiadas para la inocente niñita y son símbolos o indicios de la crueldad de su destino. La ciencia avanzó una barbaridad a finales del siglo XIX, alimentando la imaginación de artistas y poetas. Redón hizo uso de los manuales de botánica, zoología y microbiología, que se multiplicaron como setas en esos años, para crear una caricatura pesadillesca. Esta araña de proporciones gigantescas tiene dibujados unos ojos y una maliciosa sonrisa. El artista crea un ser híbrido, humaniza al bicho buscando la monstruosidad de forma irónica y morbosa para asustar, asquear, desconcertar y, en definitiva, hacer pensar. Probablemente le dedicó esta obra a sus críticos, que tan mal se lo hicieron pasar en los comienzos de su carrera. Las pinturas negras son 14 obras de Goya, llamadas así por usar pigmentos oscuros, pero también por sus temáticas sombrías. Y para sombría se encuentra esta escena en la que el dios Saturno, el padre de Júpiter, se come a uno de sus hijos, pues tenía el temor de que estos lo destronasen en el futuro, como había hecho él con su padre Urano, al que además castró con su hoz. Aquí Goya pinta al dios con una terrorífica mirada de locura en su rostro. Está masticando una masa informe, la del cuerpo sangriento de su hijo, al que agarra con fuerza, incrustando sus dedos en la carne. Pintura 1946 es un óleo sobre lienzo pintado por el artista irlandés Francis Bacon. Originalmente iba a representar un chimpancé en la hierba, parte de la cual aún puede verse. Bacon luego intentó pintar un ave de presa aterrizando en un campo. El autor describió su obra como la más inconsciente, debido a la formación de figuras sin la más clara intención predeterminada. Actualmente se conserva en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, se encuentra allí desde 1948. El tríptico de la vanidad terrenal y la salvación eterna forma un políptico alegórico del pintor flamenco Hans Memling, del año 1485. La obra en total posee 6 paneles, 3 en cada lado, cuyas dimensiones son de 20 por 13 centímetros cada uno. Se trata de un tríptico pintado por ambas partes, pensado para la meditación ante su contemplación, abierto desde todos los ángulos y caras. En la parte frontal, el panel central muestra a una mujer desnuda de pie, y en los laterales respectivamente la muerte y el demonio. En el reverso, aparece Cristo en majestad en el central, y en los laterales, un escudo de armas y un nicho con una calavera. Con 37 años, Frida Kahlo llevaba media vida arrastrando un terrible sufrimiento físico a causa de un accidente de autobús sufrido en 1925. Su columna vertebral había quedado fracturada en 3 partes, sufriendo además fracturas en 2 costillas, clavículas y pelvis, y también su pierna derecha se fracturó en 11 partes. Fue además atravesada por un pasamanos por la cadera izquierda, atravesando su cuerpo hasta salir por sus partes íntimas. Kahlo comentaba que esa fue la brutal forma en la que había perdido su virginidad. Este autorretrato explica muy claramente lo que sucedía con su cuerpo. Frida llora porque tiene rota su columna y solo un doloroso corsé de metal la mantiene moderadamente firme. Tiene clavos por todo su cuerpo, simbolizando el dolor al que quizás su rostro se ha acostumbrado. Frida aguanta con resignación y estoicismo, sacando belleza donde no la puede ver, como sacar agua de ese desierto que tiene detrás. Las manos lo resisten, es un óleo sobre lienzo, pintado en 1972 por Bill Stoneham, artista nacido en Oakland, California. En el cuadro destacan un niño y una muñeca femenina de pie delante de una puerta con paneles de vidrio, contra la cual se aprecian manos presionando hacia adentro. Las manos están del otro lado de donde se encuentran los niños.
Según el artista, el niño está inspirado en una fotografía de sí mismo a los 5 años y la puerta es una representación de la línea divisoria entre el mundo de la vigilia y el mundo de la fantasía y lo imposible, mientras que la muñeca es una guía que acompañará al niño. Las manos representan vidas o posibilidades alternativas. La pintura adquirió cierta fama cuando se viralizó por internet, mediante una leyenda urbana surgida en torno a ella, cuando fue vendida en febrero del año 2000 en el sitio web de ventas eBay, debido a la peculiar descripción que la vendedora realizó sobre el artículo de arte, afirmando que el cuadro estaba embrujado. Las cabezas guillotinadas de Jerry Colt muestran una cruel descripción de la decadencia y la muerte. En el lado izquierdo está la cabeza femenina que tiene los ojos cerrados y la piel blanca brillante, mientras que en el lado derecho está la cabeza masculina con la boca abierta y los ojos abiertos que miran libremente al espectador. Los puntos aserrados y ásperos en el cuello ilustran la muerte cruel y tortuosa que estos personajes han sufrido en la guillotina. En este retrato, Jerry Colt ilustra su brillante dominio de la técnica de la luz y la oscuridad que se refleja en los contrastes de oscuridad y luz en toda la composición. Las líneas sueltas para la visualización de la cara y el tejido contribuyen al efecto dramático de la obra. La cara de la guerra es una pintura del surrealista español Salvador Dalí. Fue pintado durante un breve periodo cuando el artista vivió en California. El trauma y la visión de la guerra a menudo habían servido de inspiración para las obras de Dalí. A veces creía que su visión artística eran premoniciones de guerra. Esta obra fue pintada entre el final de la Guerra Civil Española y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La pintura representa una cara incorpórea flotando contra un paisaje desértico y árido. La cara está marchita como la de un cadáver y tiene una expresión de miseria. En su boca y cuencas de los ojos hay caras idénticas en un proceso que implica ser infinito. Alrededor de la gran cara hay varias serpientes que muerden y en la esquina inferior derecha hay una huella de mano que Dalí insistió en dejarla con su propia mano. Este cuadro está dedicado a 3 personajes chilenos, a los cuales Osvaldo Guayasamín, pintor ecuatoriano, admiraba profundamente: Salvador Allende, Víctor Jara y Pablo Neruda. El cuadro es reacción a los acontecimientos sucedidos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile. Figura con carne es una pintura de 1954 del artista irlandés Francis Bacon. La figura está basada en el retrato del Papa Inocencio X de Diego Velázquez. Sin embargo, en la pintura de Bacon, el Papa se muestra como una figura espantosa y se coloca entre 2 mitades divididas de una vaca. Salvatore fue un artista italiano calificado como un eterno rebelde. Sus pinturas representan paisajes dramáticos y escenarios salvajes en medio de fuertes tormentas y habitados por brujas. Tenía la afición de pintar seres monstruosos. En su oscura obra de las Tentaciones de San Antonio, nos muestra una figura demoníaca que está atormentando a San Antonio, mientras éste se defiende con la cruz que sujeta en la mano. Debajo del santo, podemos ver una calavera y un libro, símbolo de haber llegado a otro mundo a través de la meditación. Respecto a la figura demoníaca, es un espectro mezcla de partes de animales, como podemos ver en su esqueleto, que son de un ave, los colmillos de un jabalí, cuello de serpiente, senos y pene. Estas criaturas eran comunes para ilustrar a demonios y se anticiparon al surrealismo de Dalí, que posteriormente se inspiraría en ellas. Se cuenta que la artista Svetlana Telets pintó el cuadro en menos de 5 horas y que durante esas horas sintió que una mano la guiaba. El cuadro se puso en el mercado, pero rápidamente fue devuelto, lo que ocurrió varias veces por diferentes compradores del mismo. Los clientes que visitan la tienda hoy en día afirman que a veces se puede ver el cuadro sonriendo y para algunos suele haber una mirada de enfado. Svetlana declaró que sentía como si alguien estuviera siempre con ella y un día tuvo el impulso de dibujar y cree que plasmó a quien la vigila. Siempre sentí que alguien me observaba. Siempre ahuyentaba esos pensamientos. Entonces, un día, que por cierto, no era un día lluvioso, estaba sentada frente a un lienzo en blanco y pensé en lo que podía dibujar. De repente, vi claramente los contornos de una mujer. Su cara, los colores, las sombras.
Vi cada detalle de la imagen. Empecé a dibujarla como si alguien pasara mi mano por el papel. En buenas horas conseguí terminarlo, dijo la artista. Cuando en Kill Bill veíamos como de los cuerpos sin cabezas brotaban chorros de sangre, no estábamos ante un efecto novedoso. Ignoramos si su director se inspiró en este retrato que, de no conocerlo, sin duda le gustaría. Se trata de San Dionisio, el primer obispo de París allá por el siglo III, y es conocido popularmente como el Santo sin cabeza, pues así aparece representado tanto en este cuadro, como en la escultura de la entrada de la Catedral de Notre Dame. Ken Curry es conocido por su imagen inquietante de la figura humana. Las ricas y luminosas pinturas del artista representan misteriosos rituales y prácticas cuasi médicas y ofrecen una reflexión sobre la violencia en sus múltiples formas. Rostros quemados, sin piel y deformados por la guerra son los más impactantes. La sonrisa de Hiroshima refleja esto, donde el artista refleja el rostro deforme de un o una sobreviviente de las bombas nucleares arrojadas a Nagasaki e Hiroshima en Japón en la Segunda Guerra Mundial. Zdzisław Beksiński fue un pintor, fotógrafo y escultor polaco. Ejecutó sus dibujos y pinturas de un género que él mismo llamó barroco o gótico. El primer estilo es dominado por la representación. Los mejores ejemplos vienen de su periodo de realismo fantástico, cuando pintó imágenes distorsionadas de un ambiente surrealista y de pesadilla. El segundo estilo es más abstracto, con las características principales del formalismo. Una de sus obras más conocidas, Sin nombre, conocida como La criatura, muestra a un ser con vendajes en su rostro ensangrentado, con un paisaje detrás de una ciudad en llamas, una pintura bastante impactante y perturbadora. El hombre angustiado es una pintura creada por un artista desconocido. El propietario John Robinson afirma haber heredado la pintura de su abuela, quien le dijo que el artista que creó la pintura había mezclado su propia sangre en ella y que terminó con su vida después de terminar la obra. La pintura se ha caracterizado por estar supuestamente maldita. Robinson subió videos de la pintura a su canal de YouTube en 2010, en los que afirma haber escuchado ruidos de llanto y gemidos en su casa y haber visto una vez la figura de un hombre. En 2016 se adquirieron los derechos para realizar una película basada en la historia del cuadro. La obra, que se titula El viejo pescador, fue realizada por el pintor húngaro Tivadar Koskas Shompari en 1902 y no es una pintura extraordinaria a simple vista, ya que es el retrato de un viejo marinero, donde su rostro está marcado por la experiencia, con una mirada llena de sabiduría, pero contiene un misterio oculto. El verdadero secreto del cuadro se descubrió tras la muerte del pintor. Si se coloca un espejo en la mitad del lienzo, se formarán dos caras diferentes dependiendo del lado que se refleje. En la mitad del rostro derecho de este retrato podrás ver lo que para el pintor era el rostro de Dios, pero la cosa cambia en la mitad izquierda porque Tivadar Koska pintó al mismo diablo. Y bueno, espero les haya gustado mucho este iceberg. Recuerden que si quieren apoyarme y ayudarme a crecer, les agradecería que le den like al video, se suscriban activando la campanita si aún no lo están y que compartan este video con los que más quieren. Síganme en mis redes sociales para que te enteres de más novedades. Nos vemos en la próxima. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Adiós.